La naturaleza humana nos hace enfrentar la vida de diferentes maneras. Nuestra propia humanidad nos hace reaccionar ante las circunstancias de diferentes formas. En algunas ocasiones usted y yo reaccionamos muy optimistamente y en otras ocasiones nos llenamos de pesimismo, de angustia, y mucho tiene que ver nuestro estado de ánimo para hacerle frente a las circunstancias. Cuando estamos hablando de vasijas rotas, estamos haciendo alusión al barro indudablemente. Y quiero decirle que cuando hablamos de barro como un símbolo, todos conocemos lo que es el barro. Es una especie de lodo que sirve para hacer piezas artesanales y entre ellas vasijas, ¿verdad? La mayor parte de las veces se utiliza para elaborar vasijas, mismas que nos sirven para cocinar, para preparar guisados que a veces tienen un olor muy singular cuando son cocinadas en vasijas de barro. Pero bueno, la característica del barro, además de que puede uno formar piezas hermosas y piezas de cocina que pueden generar sabores exquisitos, pues también traen como característica el barro de que es un material frágil. El barro es fragilidad, y si usted y yo vamos a hablar de vasijas de barro, pues tiene que entender junto conmigo que Dios se va a referir a usted y a mí como piezas hechas de barro. Y bien dice la palabra de Dios que usted y yo fuimos hechos de la tierra. Y cuando nosotros morimos, pues todo lo que nuestro cuerpo constituye, la carne, los huesos, finalmente van a volver a parar a la tierra. Le decía que la mayoría de los seres humanos reaccionamos de diferentes maneras. A veces nos volvemos demasiado arrogantes, demasiado prepotentes para hacerle frente a la vida. Y eso tiene mucho que ver con los momentos que estamos viviendo, tiene que ver con las cosas en las cuales nosotros depositamos nuestra seguridad. Tal vez en muchas de las ocasiones hemos subestimado algunas circunstancias debido a que usted y yo nos sentimos bastante seguros, qué sé yo, porque a lo mejor tenemos algo de respaldo económico o tenemos algún estatus social que nos respalda, pero también como seres humanos nos volvemos a veces vulnerables y de repente no entendemos qué es lo que sucede. Hay personas, si bien es cierto, que manejan mucho el concepto de la autoestima, pero déjeme decirle una cosa: las emociones del ser humano igual pueden manejarse, controlarse, puede usted ejercer cierto control sobre ellas, pero las emociones no dejan de ser emociones. Es algo intangible que está dentro de nosotros que finalmente, aunque usted y yo nos esforcemos mucho, esas emociones van a subir y van a bajar dependiendo de lo que estamos enfrentando. A veces me sorprende ver personas que son sumamente seguras ante el público, sumamente seguras ante los espectadores, pero cuando vuelven a la intimidad, cuando vuelven al anonimato, se convierten en seres sumamente frágiles. Y es precisamente eso lo que habla de nuestra realidad como seres humanos. Nosotros somos como seres humanos sumamente vulnerables. Aun cuando nos convirtamos en los mejores actores, en los mejores comediantes, en los mejores conferencistas, siempre habrá un momento y un punto en donde nos confrontemos con nosotros mismos y veamos que al final del día usted y yo somos igual de frágiles que el resto de las criaturas. Y esa fragilidad nos tiene que hacer pensar y reflexionar acerca de lo que sucede con nuestra propia vida, pero al mismo tiempo hacia dónde vamos como seres frágiles que somos. Esto no significa que usted y yo no podemos cargarnos de fortaleza, no significa que usted y yo vamos a andar con la cara agachada todo el tiempo, no significa que nos vamos a dejar vencer ante la adversidad. Lo que significa es que usted y yo tenemos una constitución que es un tanto frágil y que requerimos de anclar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestras ideas, nuestros pensamientos en algo que supere nuestro propio yo, en algo que está más allá de lo natural, y eso es nuestro Dios. Muy bien, quiero decirle entonces que así como nosotros somos tan cambiantes en nuestra escena de la vida, nuestras emociones, nuestras acciones y todo lo que vamos haciendo en este camino,
Fíjese una cosa tan sorprendente. A veces me ha llamado la atención cómo personas, le voy a poner un ejemplo, cómo personas que teniendo algunas propiedades o bienes o algún tipo de posesiones, vaya usted a saber si son materiales o no, de repente podemos encontrarnos con personas que tienen cierta abundancia de algo y de repente surge frente a sus ojos otro individuo que apenas tiene una pequeña canica comparada con toda la bandeja de canicas que tiene el que está enfrente. Y resulta que cuando vemos a una persona que tiene mucho, pero ante sus ojos se presenta alguien con algo mucho más pequeño, dentro de aquel ser se empieza a mover un sentimiento de envidia porque no tolera que otro tenga aquello, aunque aparentemente es mucho más pequeño, pero al parecer aquella persona está contenta con lo que tiene. Esto me recuerda en aquel momento en cuando el profeta Natán vino a David para llamarle la atención, porque David, siendo un hombre que tenía tantas mujeres a su alrededor, puso sus ojos en la mujer de su prójimo, y Natán le llamó fuertemente la atención diciendo: David, ¿no te has dado cuenta de lo que has hecho? Teniendo tanto, fuiste a buscar al que tenía poco. Y en aquel momento se hablaba de una mujer en especial. Pero ¿cuántas veces usted y yo podemos tener en nuestras manos mucho de algo y de repente somos susceptibles y nuestras emociones se ven volcadas porque alguien tiene poquito de eso que usted tiene mucho, y algo se mueve dentro de sí que nos empieza a generar un sentimiento de envidia porque no logramos tolerar aquello? Esa es la fragilidad del ser humano. Eso es lo que a veces nuestras emociones nos traicionan. Envidiamos a veces lo que otros tienen. Nos volvemos seres frágiles. Y no nada más ante las posesiones de otro. Nos volvemos frágiles ante el estrés. Nos volvemos frágiles en el trabajo, en nuestra propia familia, cuando los problemas nos rebasan, cuando nos rebasan las circunstancias, las necesidades económicas, cuando entonces de repente vemos que los amigos nos empiezan a fallar y sentimos que el mundo se nos vuelca y decimos: caramba, parece ser que todo esto se me está viniendo encima. ¿A dónde vamos a ir usted y yo si de repente dejamos que nuestra vida se mueva como una veleta en el mar, un barco que no lleva un sentido y que va funcionando de acuerdo a lo que está sucediendo a su alrededor? Amigo, yo te quiero decir algo que viene escrito en la palabra de Dios. Dios no desconoce que tú y yo somos seres vulnerables. Dios no desconoce que tú y yo tenemos talentos. Dios sabe y tiene conocimiento de lo que tú tienes en tus manos, de lo que eres capaz de hacer, y también conoce aquello de lo cual no eres capaz de hacer. Sabe en dónde están tu fragilidad, tus puntos débiles. Él conoce tus pensamientos. Inclusive conoce tus palabras antes de que salgan de tu propia boca. Estoy hablando de un Dios que nos creó, nos formó, y Él tiene conocimiento de todas las cosas, pero Él también está buscando que tú y yo no nada más nos conformemos con saber que Él conoce nuestras necesidades y Él conoce nuestra fragilidad y Él conoce cuáles son nuestros talentos. Dios está esperando también que tú y yo nos volteemos a Él y le entreguemos el control de nuestras vidas, de lo que somos. Esa es la parte medular, esencial, en donde de repente el ser humano se complica la vida para poder encontrar el sentido y la dirección exacta de lo que Dios va buscando. La palabra de Dios nos insta de muchas maneras para que tú y yo no perdamos el rumbo. Nos enseña de muchas maneras a cómo podemos buscar salir en medio de las circunstancias. Mira, no nada más como seres humanos somos frágiles. La misma sociedad es frágil en sí misma. Los mismos gobiernos son tan cambiantes. Mira, quiero compartirte algo que me llamó mucho la atención, escrito hace más de 200 años por un hombre llamado Alexander Tyler. Y él era una especie de sociólogo que estudiaba el comportamiento de los pueblos y de las naciones. Y escribió algo que me llamó la atención y quiero compartir en estos momentos contigo.
dentro de todo un texto y un bagaje de letras, él escribió de la siguiente manera: de la valentía a la libertad, de la libertad a la abundancia, de la abundancia al egoísmo, del egoísmo a la complacencia, de la complacencia a la apatía, de la apatía a la dependencia y de la dependencia nuevamente a la esclavitud. Y eso es un ciclo en el que los pueblos parece que giran y no nos damos cuenta. Y escribía acerca de esto un analista político en los Estados Unidos, decía: a nosotros nos está pasando también el mismo ciclo. Hay tiempos en donde estamos aparentemente sumergidos en una esclavitud, pero de repente las circunstancias nos llenamos de valor, nos llenamos de coraje y empezamos nosotros a armarnos de valor para hacerle frente a aquello que nos oprime, y de repente los pueblos ven convertida aquella esclavitud, a través de los años la ven convertida en un momento de victoria y de triunfo. Y parece ser que la victoria nos estuviera indicando que hasta ahí se van a quedar las cosas. Pero no es así. Todo tiene un ciclo en esta vida. Y aún los pueblos que en un momento dado se encuentran en la cima del mundo, en la cima del poder de las naciones, también tienen un ciclo. Y con esto te quiero mencionar que en la historia universal podemos conocer muchos pueblos que han tenido su tiempo de gloria y hoy están en el anonimato. Y vemos cómo pueblos van surgiendo de nuevo, van emergiendo como potencias prometedoras. Pero ojo con esto, no dejamos de ser seres humanos, y aún como pueblos y como naciones, también nuestra fragilidad nos hará caminar a través de un ciclo en esta vida en el que tal vez en un momento determinado nos encontremos arriba, pero cuando menos lo esperemos las cosas irán cambiando. Las mismas familias que tienen empresas también tienen un tiempo de necesidad. Viene un tiempo de lucha por la necesidad, viene un tiempo de prosperidad, vienen las generaciones que heredan las empresas y luego las generaciones nuevas empiezan a conocer la bonanza, pero todo eso empieza a caminar y llega un momento en que aquello que parecía un esplendor de repente nos volvemos a enfrentar ante nuestra propia realidad. Cuán frágil son los seres humanos. Si usted está hasta este momento acompañándome en esto que le estoy diciendo, quiero decirle lo siguiente. Dice la palabra de Dios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Usted y yo, ante los ojos de Dios, somos vasos de barro. Aunque usted y yo nos vistamos de una u otra manera, aunque nos sintamos que en estos momentos somos demasiado fuertes, somos vasos de barro ante los ojos de Dios. Y si somos ante los ojos de Dios vasos de barro, es que ante su presencia y ante su visibilidad, Él nos ve como criaturas frágiles, que aunque en un momento dado gozamos de egoísmo, gozamos de orgullo, gozamos de plenitud, para Dios somos vasos frágiles, que nos podemos romper en cualquier momento. Ayer escuchaba decir a un hombre las palabras de su madre, y le decía a su madre: mira, mi hijo, nos cuidamos tanto de nuestra salud, cuidamos tanto nuestro cuerpo de una enfermedad, que cuando menos lo esperamos venimos y morimos de otra enfermedad. Y esto no es cosa nueva, porque a todo mundo le sucede. En todas las familias vemos este tipo de historias. La fragilidad del hombre es tal que tú y yo no podemos inclusive tener control sobre aquello que quisiéramos asegurar, como es la salud, como es la vida. Inclusive a veces se nos sale de la mano nuestra propia estabilidad emocional en la familia. Es difícil para los hijos, para los seres humanos, podernos mantener seguros de algo que no depende de nosotros. Por eso Dios voltea y nos ve como vasos frágiles. Y si tú y yo entendemos la visión de Dios hacia nosotros, entonces entenderemos que hay una dependencia que muchos seres humanos se niegan a reconocer.
Y aún así dice la palabra de Dios que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, ¿cuántas veces tú y yo nos jactamos de aquello que nos está, aparentemente nos está resultando bien? Y no atendemos de repente que el día de mañana ese esplendor o ese positivismo que nos está arrastrando o envolviendo puede cambiar. Pero Dios en su infinita misericordia nos está viendo a ti y a mí como seres frágiles, pero no por esos seres que no tienen valor. Y ese es el detalle importantísimo que tenemos que resaltar en esta hora. Aunque seamos frágiles, para Dios tenemos un valor incalculable que rebasa nuestro propio entendimiento. Para Dios, tú y yo valemos más de lo que nosotros mismos podemos darnos como valor entre nosotros. Para Dios tenemos un infinito valor. Tal es el caso que dio a su Hijo para morir en la cruz por ti y por mí. Así de grande es el valor que tenemos delante de Dios. Frágiles por un lado, pero valiosos por otro. Y es por eso que la palabra de Dios a ti y a mí nos dice, como seres humanos, el apóstol Pablo escribió estas palabras, estas líneas diciendo: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Tienes problema? Por supuesto que tenemos problemas. Por supuesto que todos los días te vas a enfrentar con una situación que no te gusta, que no nos gusta. Pero el hecho de que tengamos tribulaciones no significa que tú y yo tenemos por qué vivir angustiados las 24 horas del día porque tenemos un problema. La mayoría de los seres humanos no sabe qué hacer cuando tiene un problema. Y entonces se ve inmerso en una especie de depresión, de tristeza. Y a veces los hombres se ven sumamente vulnerados y su autoestima se cae por los suelos. Y entonces empiezan a sentirse que son víctimas de las circunstancias. Y la palabra de Dios te dice: eres frágil, pero no por eso vales menos delante de Dios. Y entonces, si tú eres valioso por Dios, para Dios, entonces ¿por qué tú y yo nos vamos a restar valor a nosotros mismos? La palabra de Dios nos dice que aun cuando tengamos momentos de tribulaciones, tú y yo no tenemos elementos para podernos dejar caer por las tribulaciones. Podemos estar en apuros, y la mayoría de nuestros apuros tienen que ver con lo económico, tienen que ver con los problemas de los cuales estamos hablando. Y sentimos que nos asfixiamos por esos apuros. Y el que tengamos apuros, el que tengamos situaciones que nos presionan, que parece ser que nos están asfixiando, amado, dice la Escritura, eso no debe de ser motivo para que tú te angusties, para que tú te desesperes, para que tú creas que no hay mañana, para que tú entiendas y yo entienda también que no es la última página de nuestro libro. Los apuros los vamos a cruzar todos. Los apuros nos van a suceder a todos. Pero la sabiduría que viene de Dios nos indica a ti y a mí que distintamente el tipo de apuro que estés cursando en este tiempo, Dios te da tal fortaleza para que eso no te aplaste y no ponga su pie sobre tu cuello. Podemos estar atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, pero no desamparados. Y la palabra perseguidos ahorita no viene mucho a colación, porque en estos momentos la sociedad entera se siente azotada, se siente perseguida, se siente que no hay salida. Muchas personas empiezan a platicar como tema cotidiano qué va a suceder el día de mañana, qué va a pasar con todo lo que está sucediendo. Hemos escuchado muchas personas que se están lamentando en estos momentos, y con gran tristeza lo podemos mencionar, que sus negocios se están viendo bastante afectados, que sus empresas están quebradas, personas que están desesperados porque sus trabajos se han perdido, y pueden las circunstancias hablarnos de miles de aprietos por los cuales estemos atravesando en estos momentos. Y podemos estar siendo perseguidos por el dichoso coronavirus, pero la palabra de Dios nos dice: no estás desamparado. Dios está con nosotros. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio.
Él es el que nos da sus promesas. Él es el que nos protege y nos cubre. Por eso dice la palabra de Dios que aún podemos estar derribados. Y derribados significa que te puedes tropezar y caer. Derribado significa que en estos momentos tú puedes estar quizás en la lona pensando que las cosas se pusieron de tal manera que es el fin. Dios en su palabra y en su promesa nos dice, puedes estar caído, pero en el nombre de Jesús te levantas porque no estarás destruido. Esa es la promesa de nuestro Dios. Y por eso el mensaje de esta mañana se titula Vasijas de barro, porque tú y yo podemos atravesar un sinfín de circunstancias. Pero el que nuestras circunstancias sean aparentemente más grandes que nosotros, déjame decirte que hay alguien que es mucho mayor que las circunstancias, y ese es nuestro Dios. Hay alguien que es más grande que nosotros, que nuestros pensamientos, ese es nuestro Dios. Por eso la palabra de Dios a través del apóstol Pablo nos dice, versículo 16, capítulo 4 de 2 Corintios, por tanto no desmayamos, aunque antes nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Y vaya que nuestro cuerpo se va desgastando. No es de ningún secreto de nadie que los años te van cobrando la factura a ti y a mí. No es secreto que el día de mañana, lo que hoy se ve bastante joven, el día de mañana ya no se va a ver igual. No es secreto que los años de repente nos traigan una serie de achaques o de enfermedades. Tú y yo lo sabemos, eso es parte de la vida. Nuestro cuerpo se va deteriorando. Algunos cuerpos se deterioran más rápido que otros. Algunos abusan más de su cuerpo que otros. Pero al final, nuestro cuerpo físico, tarde o temprano, se va desgastando. Y mal hacemos nosotros ejercer resistencia contra el tiempo en ese sentido. Porque los años de vida del ser humano, dice la Escritura, que pueden ser 60, 70 y en los más robustos hasta 80. Pero el hombre entiende, los hombres entendemos, que aun cuando la ciencia se afane, aun cuando los médicos encuentren la fórmula para vivir más, entenderemos que la fragilidad del hombre lo lleva a culminar sus días tarde o temprano en esta tierra. Nadie puede garantizar más allá de lo que Dios nos permite vivir. Nadie puede darte las mismas compañías de seguro. No te van a vender un seguro de vida cuando ya tienes determinada cantidad de años, por el riesgo que esto representa. Las mismas compañías de seguros te venden sus seguros de vida y también te sujetan a tu estado de salud actual. ¿Por qué te lo digo? Porque tu cuerpo y el mío se van deteriorando todos los días, todos los días. Ayer teníamos un poco de pelo, hoy ya tenemos menos. Y quizás el día de mañana ya no tengamos nada. Pero la realidad de las cosas es que aunque nuestro cuerpo se vaya desgastando, ¿qué es lo que sucede en tu interior y en mi interior? ¿Qué está pasando dentro de ti? ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Que acaso las cosas nada más se miden por lo que vemos? ¿Acaso la vida nada más la vamos a medir en función de lo que aparentamos? Es ahí donde nos equivocamos como seres humanos. A veces los seres humanos le dan más importancia a las apariencias, a lo que se ve, y no podemos caer en cuenta que tarde o temprano los años de vida van a ir acabando con nuestro cuerpo. Y mal haríamos en renegar de Dios porque nuestra vida se va como se va el viento. Tú y yo sabemos que hoy los que son niños el día de mañana serán ancianos, y los que hoy somos adultos el día de mañana no estaremos. Y este es el ciclo de la vida. Pero lo más importante, además del ciclo de la vida, es lo que sucede dentro de nuestros corazones. Porque dice la palabra de Dios que aunque lo que está sucediendo ante nuestros ojos se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Y qué hermoso es encontrar personas que, a pesar de que tengan 60, 80, 90 años, son jóvenes en su interior, porque su interior se está renovando día con día. Y esto solamente sucede en aquellos que hemos conocido a Dios.
Esto solamente sucede en aquellos que hemos entendido el valor de la eternidad y logramos ver más allá de lo que nuestros ojos nos permiten identificar físicamente. Porque esto se adquiere a través de la fe. Y entonces en medio de la fe, cuando nos sumergimos como vasos de barro en la fe, vemos esa fragilidad y entonces le damos una lectura diferente a las circunstancias y decimos, como decía el apóstol Pablo, el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Esta leve tribulación, ¿cuánto puede ser esa tribulación? ¿Cuánto puede durar nuestra situación más difícil? Un año de situación económica difícil, 3 años, 5 años de situación económica difícil, un año en el hospital, una semana en el hospital, 3 días en el panteón, 5 días en la cama, acompañando en un funeral 2 días a una persona. Es una leve tribulación y la tribulación no significa que no duela. La tribulación es real, el dolor es real, lo que está sucediendo en nosotros es real y Dios sabe que es real. Pero en la fe nos enseña a ver eso que está sucediendo con ojos de esperanza, con ojos que nos permiten entender que no se acaba allí la historia. Aun cuando nuestros ojos se cerraran y nuestra vida se extinguiera en esta vida, la historia de los hijos de Dios no se acaba en este momento. Porque esa leve tribulación momentánea se convierte en un excelente, cada vez mayor y más grande peso de gloria de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que reparar. No importa cuán frágiles nos sintamos, no importa cuán derrotados pensemos que estamos viéndonos, es una leve tribulación momentánea. Esto lo escribió Pablo por un lado a los corintios, pero el apóstol Pedro le escribió también a los que estaban esparcidos, a la iglesia primitiva que estaba esparcida, y les dijo: y ustedes, después de que hayan padecido un poco de tiempo, y vuelva a subrayar la palabra leve, poco, pequeño, delante de los ojos de Dios, es algo que se va a ir, es temporal, no se va a estacionar en el nombre de Jesús. Y Pedro les decía a los primeros cristianos: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, y voltea a Dios, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esa es la promesa de nuestro Dios. Leve tribulación momentánea para vasijas de barro, leve momentos de dificultad para vasos frágiles, momentos de angustia, de dificultad para ti, para mí, que somos seres humanos tan frágiles como el barro, pero el poder de Dios se perfecciona en ti y en mí, en nuestras debilidades. Lo que es imposible para ti, para Dios todo es posible. Para lo que para ti significa que ya no hay más camino que andar, lo que para ti significa o para mí significa que ya no hay camino por recorrer, entonces viene la promesa de Dios y dice: Dios abre caminos en donde pensamos que no los hay. Esa es la promesa de Dios. Esta leve tribulación momentánea, leve tribulación momentánea. Eso es lo que Dios nos está indicando en este momento. Amado, no sé cuál será la situación por la que podamos estar atravesando en esta hora, pero yo, la oportunidad que he tenido en estos días, he encontrado gente que está viviendo en angustia, en dolor. He encontrado personas que están batallando. He encontrado personas que están sufriendo los embates de esta situación, y no es para menos. Es que esto nos está pegando a todos. Pero dice la Escritura que pudimos estar caídos, pero no quiere decir que vamos a estar derrotados para siempre. Eso no significa. Podemos estar en el suelo, si tú quieres, económicamente. Pero qué bonito es recordar las historias de aquellos que, estando en el suelo, se vuelven a levantar en el nombre de Jesús. Y eso le puede suceder a cualquier hijo de Dios. Yo te puedo recordar el caso de Job, que estando en toda la bonanza y el esplendor de su vida, de repente se vino la situación en donde se vio en el suelo, totalmente, aparentemente derribado.
pero nunca destruido, porque sabes una cosa, Dios estaba con él. Y esa es la historia de muchos hombres en la Biblia. Esa es la historia de Moisés, que aparentemente se perdió en el desierto, donde ya nadie más sabía de él, de haber estado en el palacio real, terminó en el desierto, cuidando ovejas, en el anonimato, en donde nadie lo podía ver. Y aparentemente podía estar derribado. Pero, oh sorpresa, Dios lo volvió a llenar de esplendor y lo convirtió en el líder, en el libertador de Israel. Y esa es la situación, amado. Yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo en estos momentos. Yo no sé si las circunstancias te pueden estar afectando de tal manera que te puedas estar envolviendo en medio de la angustia, de la tribulación. Amado, no se trata de menospreciar las circunstancias. Las circunstancias son para que tú y yo aprendamos lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios quiere decirnos, en donde nos volvamos fuertes en aquello que éramos frágiles, en aquello que éramos débiles. Dios quiere hacernos más fuertes, y en aquello que nos sentíamos sumamente poderosos, quiere Dios que entendamos que no somos tal cual como lo habíamos pensado. Dios nos quiere enseñar muchas cosas, pero por eso es importante que no nos desconectemos de Él. Por eso es importante que le busquemos todos los días. Por eso es importante que vayamos a Él y clamemos. Y luego dice la Escritura, y cierro este pasaje de la siguiente manera: no mirando las cosas nosotros, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Te pido que repitas que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra que Dios tiene para ti, para mí. Amado, ¿qué es lo que ves a tu alrededor? Amigo, ¿qué es lo que estás viendo a tu alrededor? Pues estás viendo angustia, estás viendo estadísticas, estás viendo hospitales saturados, estás viendo gente desempleada, estás viendo enfermos que están partiendo, estás viendo enfermos que están agonizando, estás viendo muchas cosas. Yo también las estoy viendo, pero dice la palabra de Dios, todo eso que se está viendo son cosas temporales. ¿Por qué no buscar entonces las cosas que no son perecederas? Y esa es la esperanza en Dios. Esas son las promesas de nuestro Dios. Dios ha puesto un tesoro muy valioso en tu vida y en mi vida, pese a que somos tan frágiles. Dios ha puesto un tesoro muy valioso, aun cuando para el mundo pudiéramos no tener mayor valor. Dios ha decidido hacernos depositarios de sus promesas. Y el tesoro más preciado, que era su Hijo Jesucristo, ha decidido ponerlo en ti como recipiente, en tu corazón, y ha decidido poner sus promesas y su evangelio en ti y en mí, pese a que somos seres tan frágiles, tan efímeros. Si Dios nos ha dado el valor tan grande para poder depositar en nosotros mismos tan enormes tesoros, tan enormes promesas, tan preciosas promesas, tantas palabras de vida, tanta seguridad en lo que no vemos, nos ha dado la oportunidad de disfrutar de la fe. Entonces es tiempo de que tú y yo le demos a Dios el lugar que merece en nuestras vidas. Es tiempo de que pensemos en lo importante que somos para Dios. Eres importante para Dios. Vasijas de barro, pero importantes, frágiles, con pequeñas grietas por ahí, a lo mejor deterioradas, a lo mejor astilladas, a lo mejor manchadas, pero valiosísimas para nuestro Dios. Tú y yo valemos mucho para nuestro Dios. Y esa es la palabra que Dios quiere que nos llevemos en esta hora. ¿Cuánto valemos para el Creador de todas las cosas? Lo que el hombre de repente no alcanza a valorar, Dios sí lo valora. Lo que el hombre de repente no lo alcanza a ver, Dios sí lo ve. Y Dios te ve a ti, ve tu pasado, ve tu presente, pero también quiere entregarte un futuro glorioso.
¿qué tan difícil será entonces para nosotros entregarle a nuestro Dios nuestra fragilidad, la fragilidad de nuestro corazón? ¿Qué tan difícil será, amado? Yo te voy a pedir que cierres tus ojos y le digamos a Dios: gracias porque hasta aquí nos has bendecido. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Estamos vivos. Estamos quizás padeciendo un poco. Estamos quizás un poco angustiados, preocupados, lo que sea, como lo quieras llamar. Pero estamos vivos y esperanzados en que Dios nos tiene sostenidos en su gracia, en su mano, en su poder. Y con Él estamos. Él nos cobija bajo la sombra de sus alas. Él es escudo y es fortaleza para sus hijos, Él es el pastor de sus hijos. Él es el que nos lleva a apacentar en los delicados pastos, el que nos da esperanza y el que nos hace reposar junto a aguas de reposo. En el nombre de Jesús declaramos que somos hijos de Dios y que somos tan valiosos para Él, que dio su vida en la cruz por ti y por mí. Y aunque el enemigo, y aunque las personas que no nos aman, y aunque las circunstancias nos quieran decir lo contrario, tú y yo somos hijos de Dios. Somos hijos de un gran rey. Dios te bendiga.